A ver si termina de entrar gente. Bueno, vamos a comenzar. Ahí hay más gente. Disculpe. Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad número 9 y 10, que había quedado para que veamos o comparemos un ejercicio que les había dejado el ejercicio 6 con el 5, que eran muy similares en la resolución. Quería que sacáramos algunas conclusiones de eso. Y luego comenzamos con lo que es movimiento oscilatorio y movimiento armónico simple principalmente. ¿Cómo anduvieron con el ejercicio número 6? ¿Nadie En lo mi puede caso, hacer? profe, yo lo hice, pero no sé si estaría bien los valores. Sería más o menos cercano el procedimiento al 5, ¿verdad? Es muy parecido al procedimiento, lo único que la fuerza F estaba con un ángulo con respecto a la horizontal y cambiaban un poco la fuerza mínima o el valor de la fuerza mínima para subir la rueda por el escalón. ¿Alguien tuvo inconvenientes con eso? Vamos a hacer solamente el planteo, no lo vamos a resolver completo y vamos a ver el resultado para sacar algunas conclusiones. ¿Alguien más lo pudo resolver? ¿Cuánto les dio la fuerza? Que era lo único que le pedía ese ejercicio. La fuerza uniendo la fuerza en X y la fuerza en Y. Sí, sí, la fuerza, el valor, la magnitud del vector fuerza F. En mi caso me dio 161,64. 161. ¿Alguien más le dio? Así, no me da así, pero vamos a controlarlo ahora. ¿Alguien más le dio así? Nadie más lo hizo. O algún acá compañero pone que sí en el chat. Bueno, vamos a plantearlo. Más allá de que yo lo haga o no lo deje de hacer, es importante que ustedes resuelvan los ejercicios porque se aproxima el parcial, son muchas los temas y después no van a llegar a hacerlos todos juntos. Les voy a compartir pantalla. Teníamos la rueda, que era el ejercicio número 6, se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newton, una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados. En el ejercicio número 5 era horizontal la fuerza, ¿no? Con el objeto que la rueda puede subir un escalón de 10 centímetros y el radio de la rueda de 30 centímetros. Eso es todo igual que el ejercicio anterior. Lo único que cambia es que la fuerza tiene un ángulo de 30 grados. Bien, vamos a pasar a la hoja si hacemos el planteo. Tenemos una rueda, el escalón, y vamos a plantear las fuerzas, que ahora tenemos una fuerza que está inclinada con respecto al horizontal 30 grados, el peso y la fuerza de reacción del escalón sobre la rueda, que le llamamos fuerza A, o F sub A, no me acuerdo cómo le llamamos. Sí, profe, Jesús. F sub A. Bien. Recuerden que esto formaba un triángulo rectángulo con el escalón y ahí obteníamos los valores. Esto era el radio, esto era el radio menos la altura del escalón, si tenemos la altura del escalón, y esto era una distancia D que le calculábamos
mediante Pitágoras, ¿no? Eso no cambia con el ejercicio anterior. El radio era de 30 centímetros o 0,3 metros. La altura del escalón era de 10 centímetros o 0,1 metros. Y D por Pitágoras le daba 0,22 metros, ¿no? Sí, sí, profe. Eso es igual que el ejercicio número 5. Para calcular la fuerza mínima, elegíamos este punto como de giro, para que se te anule lo que es la fuerza A en el momento de torsión y te quede la fuerza F y el peso. Y hacíamos la sumatoria de los momentos de torsión es igual a 0. En este caso no hace falta calcular la fuerza A, que lo hacíamos con la sumatoria de fuerza igual en el eje de las X, en el eje de las Y igual a 0. Con esto nos alcanza en este ejercicio, porque queremos calcular solamente el valor, la magnitud de la fuerza F. Bien, entonces hacíamos el planteo de peso por el brazo de palanca, que sería el D, que es la distancia que tenemos desde la fuerza perpendicular hasta el eje de giro, positivo, porque tendría un sentido antihorario, y después tendríamos F, en este caso tendríamos que hacer la proyección en el eje de las X, F sub X, porque tenemos un ángulo, F sub X por el brazo de palanca, que sería esta distancia o esta distancia, para determinar el valor del brazo de palanca. Sería F sub X por R menos H, que era 0,20 metros, 20 centímetros. Bien. Y esto generaría un giro en sentido horario, bien digo. Por lo tanto, tendríamos un signo negativo. Y esto lo igualamos a 0. Resolviendo esto, el peso lo tenemos, que es de 100 newton. La distancia lo tenemos, que era de 0,22. F sub X sería F por el coseno de 30. ¿No? Y R menos H sería 0,20 metros. Esto lo Profe, igualamos a 0. Resolviendo eh, esto, sí, profe, sí, creo que me confundí de respuesta. ¿Puede ser que dé 127? sí, eso es lo que tengo anotado. Disculpe. No, es porque yo pensaba que me pedía el resultado de la f a x y f de x. No, entonces lo hice bien. Mil disculpas. No, no hay problema, perfecto. Mejor que lo tengas bien, entonces significa que podés razonarlo bien y no cometiste errores en el procedimiento. Entonces, una vez que tenemos este planteo, despejamos F y ahí nos da 127, algo, con más. A ver, déjeme buscar el resultado. 2 tengo yo. Sería 0,1. A mí me había dado, creo. 127,1, bueno. 127,2 0,1 o me 1. dio. Eso, ¿Cómo? 0,1. 127,01. 0,01. Bien. 0,0 vamos a poner. 127 newtons. Esa es la fuerza mínima que necesitamos hacer a 30 grados de la horizontal para que esa rueda pueda subir ese escalón. Con 127 newton se mantiene en equilibrio, o sea, no está ni apoyada en el suelo, ni tampoco sube el escalón. Si le ponemos un poquito más de 127, ya 127 y medio, 128, hacemos de que esa rueda pueda subir el escalón. Bien, entonces la fuerza mínima sería 127 newton. Y me gustaría que comparemos este resultado con el ejercicio anterior. En el ejercicio número 5 nos daba cuál era la fuerza mínima, en el ejercicio 5, 110. la fuerza mínima era de 110 newton. Como conclusión, si tienen que subir una rueda en un escalón o cualquier tipo de sólido, pero en este caso de una rueda, sobre
en un escalón, ¿qué conviene hacer? Una fuerza con un ángulo con respecto a la horizontal, o bien una fuerza paralela Y a la Una paralela horizontal. fuerza paralela para tener implica menos menor fuerza. fuerza. Con una fuerza paralela hacemos menos fuerza para poder subir el sólido en ese escalón. ¿Bien? Más grande es el ángulo, más fuerza vamos a tener que hacer. Entonces, también en la práctica y en la industria, cuando tienen que hacer los cálculos para alguna determinada máquina o demás, conviene siempre que las fuerzas sean paralelas cuando tenemos estas situaciones, ¿no? Cuando tenemos ángulo, vamos a tener que hacer más fuerza. En la vida diaria también, en vez de hacer una fuerza con un ángulo, conviene agacharse y hacer la fuerza horizontal al piso. Vamos a tener que hacer, en este caso, 17 newton menos de fuerza. Más grande es la rueda o más pesada es, vamos a tener, esa diferencia se van a ir aumentando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Con esto cerramos lo que es la unidad número 9 y 10 que vimos. Vamos a comenzar con la unidad número 11. Bien. La unidad número 11 es movimiento oscilatorio. Ya comenzaron con el práctico, el teórico, digo, la parte de movimiento armónico simple y demás. Sí, ya lo vimos. Bien, entonces vamos a repasar las principales ecuaciones, los principales conceptos para aplicarlos en los ejercicios. Ahí les voy a compartir pantalla, bájense la guía de la unidad número 11. De movimiento oscilatorio. Bien. Yo después voy a cambiar a la hoja, ustedes mantengan abierta esto, porque acá les dan los principales conceptos, pero voy a ir dibujando las ondas y para ir determinando cuáles son las principales características que podemos extraer de un movimiento oscilatorio, ¿no? En principio, un movimiento oscilatorio se determina a partir de una partícula que se mueve alternadamente en un sentido y en otro. Si ese movimiento o ese desplazamiento que tiene la partícula nosotros lo graficamos en el tiempo, o los vemos a través del tiempo, queda una función similar a lo que se ve a lo que es seno o coseno, ¿no? Que puede estar con mayor o menor amplitud, con mayor o menor periodo, con mayor o menor desfasaje. Pero tenemos algo similar a lo que vemos aquí. Nosotros en un primer momento vamos a centrarnos en lo que es el movimiento armónico simple, que es el movimiento periódico, vibratorio, oscilatorio, que se obtiene cuando no tenemos ninguna otra alteración, como puede ser un amortiguamiento o un reforzamiento. En un sistema de masa resorte o en un péndulo, que son los dos tipos de sistemas que vamos a ver, se puede proyectar en una gráfica XY, donde X es el desplazamiento, como un movimiento armónico simple. ¿Bien? Un movimiento circular también se puede ver como un movimiento armónico simple. Si gira y gira alrededor del círculo y ese desplazamiento se proyecta en el tiempo, también se puede obtener un movimiento armónico simple. Bien. Es un movimiento periódico en el cual la partícula se desplaza de un equilibrio central y tiene una fuerza recuperadora, esto es de masa resorte, que ahora lo vamos a explicar, que es proporcional al desplazamiento y siempre está en dirección opuesta al mismo. Bien. Voy a pasar a la hoja, ustedes manténganse abierto esto para yo graficar esa onda y poder, en primer lugar, determinar cuáles son todas las características que tiene. Vamos a tratar de dibujar en un sistema de coordenadas cartesianas el desplazamiento en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal, y vamos a tratar de que me salga una onda.
en este caso estaríamos representando un movimiento armónico simple. Bien. Que lo simbolizamos con más. Bien. Una onda, en particular, de un movimiento armónico simple, pero después en general lo vamos a ver en la siguiente unidad también, tiene algunas características que es importante discriminarlas, como es el período. ¿Qué era el período? El tiempo que tarda en hacer una vuelta. Una vuelta. Entonces, es tiempo, lo podemos discriminar en esta gráfica que tenemos el tiempo, en dar una vuelta, es decir, volver a la posición original luego de dar, ir y volver. Entonces, va y vuelve. Entonces, desde aquí hasta aquí tenemos un periodo. Bien, lo mismo que desde aquí hasta aquí es el periodo. O en este caso, desde aquí hasta aquí también tenemos el periodo. En cualquiera de todas estas distancias temporales, de aquí a aquí, de aquí a aquí o de aquí a aquí, podemos expresar o discriminar cuál es el periodo, que lo vamos a simbolizar con la letra T mayúscula. ¿Bien? Ese es el periodo que tenemos de nuestro movimiento armónico simple. Otra característica importante es la frecuencia, que en este caso está medida en hertz o en la inversa del segundo, 1 sobre segundos, y no lo podemos discriminar aquí, pero sí mediante fórmula que es 1 sobre el periodo. Esa es la frecuencia. ¿Qué significaba la frecuencia? ¿Cuál era el significado que tenía? Lo que tarda en un segundo. Claro, si nosotros discriminamos la cantidad de vueltas o de ciclos o de idas y vueltas que puede hacer este movimiento en un segundo. Si nosotros acá medimos un segundo, en este caso no tengo la escala, medimos un segundo, tenemos que contar la cantidad de veces que va y vuelve la onda para que sea, para determinar cuál es la frecuencia. ¿Bien? A veces te da fraccionario, por eso es difícil discriminarlo en una gráfica XT. Otra de las características que tenemos es la amplitud máxima o amplitud del movimiento armónico simple. El desplazamiento máximo que logra es la amplitud. La amplitud lo vamos a simbolizar como los puntos o los picos, ya sea positivos o negativos. Esto sería A, y esto sería menos A. ¿Bien? Es hacia un lado y hacia el otro. Son el mismo valor, ¿no? El mismo valor que tiene arriba, en el pico superior, va a tener en el pico inferior con sentido opuesto, con sentido negativo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y por último vamos a tener la frecuencia angular. Aquí, esto era frecuencia a secas, eso se medía en hertz. Y vamos a tener la frecuencia angular que si nosotros proyectamos un movimiento circular, es análogo a lo que teníamos también la frecuencia angular en la velocidad angular que le llamábamos en el movimiento circular. Bien, en este caso puede ser, además de un movimiento circular, puede ser un sistema masa-resorte, puede ser un péndulo, por eso se generaliza la definición y se llama frecuencia angular, que le llamamos con la letra omega y se calcula y de igual manera que un movimiento circular uniforme, que es 2pi por la frecuencia. ¿Bien? Lo que es lo mismo, 2pi sobre periodo. Bien, porque la frecuencia es 1 sobre el periodo. 2 veces pi sobre el periodo o 2 veces pi por la frecuencia. Esto se va a medir en radianes sobre segundo. ¿Bien? ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Bien, vamos avanzando entonces.
Estamos describiendo en general un movimiento armónico simple para después entrar en particular a lo que es masa resorte y a lo que es péndulo. Podemos determinar a partir de una función o de un modelo, que sería una función, predecir cuál es la posición en cualquier momento de este movimiento armónico simple. Recordemos que el movimiento armónico simple que estamos estudiando no tendría rozamiento, ¿no? Por lo tanto, no disminuiría la amplitud a medida que pasa el tiempo, sino siempre se mantendría oscilando entre estos dos valores, A más A menos A, más A menos A, menos A, más A menos A, de esta manera, de esta forma, a lo largo del tiempo en forma infinita. Bien, este es un modelo ideal. ¿Cómo podemos determinar la posición, que sería esto, la posición, en cualquier momento del tiempo? Bueno, tenemos una ecuación o una fórmula matemática que nos va a permitir determinar cuál es la ecuación de la posición. Vamos a poner la función posición. X en cualquier momento del tiempo lo vamos a poder determinar a partir de A, que es la amplitud máxima, por el coseno de lo que es la fase, que sería omega por t más phi. Y ese phi es un ángulo de fase. Amplitud, que es el valor de X máximo, el valor máximo que puede obtener la posición. Coseno de frecuencia angular por el tiempo, en el tiempo en segundos de que estamos posicionados, más una constante o ángulo de fase que nos determina cuál es el corrimiento en el tiempo de esta sinusoide o coseno, una función coseno en este caso. Bien, en este caso, esa es la función posición. Bueno, ustedes me dirán, y acá parece que fuéramos un seno más que un coseno, ¿no? Pero aquí lo que quiere decir es que está desplazado pi sobre 2, y entonces tiene un desfasaje de pi sobre 2, por eso nos queda, podemos representarla a través de un coseno también. Profe, Ahora, disculpe, si nosotros... Sí. ¿podría volver a repetir cuáles son los valores, el nombre de los valores que están dentro del paréntesis, por favor? Todo esto es la fase. Se le llama fase. ¿De qué está compuesta la fase? De la frecuencia angular por el tiempo. La frecuencia angular lo vimos acá. Por el tiempo, que es la variable independiente que nosotros vamos a tener. Nosotros a cualquier momento del tiempo lo reemplazamos en esta función. Si tenemos el resto de los valores, podemos obtener cuál es el valor que va a tener ese movimiento armónico simple en cualquier momento del tiempo. Bien, ¿cuál es la posición? Que es la función posición, ¿no? Y esto se le llama constante de fase o ángulo de fase, que nos indica cuánto desplazada así está en el eje T, en el eje horizontal, nuestra función. Eso es lo que nos indica. Si dice 0 es porque comienza aquí, pero en este caso, aquí debería estar el comienzo, porque coseno de 0 sería 1, entonces debería comenzar aquí. Tenemos un desfasaje si nosotros nos dejamos llevar por esta gráfica, ¿no? Ahora, Muchas gracias, profe. de nada. También podemos escribir la función velocidad. ¿Cómo representamos la velocidad? ¿O cómo determinamos la velocidad en general a partir de la posición? En general, no para este movimiento. ¿Cuál era la definición para la velocidad? Una distancia sobre un tiempo. Bien, una distancia, pero ¿qué distancia? Un diferencial de distancia, ¿no? Una resta de distancia. ¿Cómo definíamos la velocidad instantánea?
La distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sí, esa era la velocidad media. ¿Y la instantánea? Es la que tiene en un instante específico, digamos. Bien. Se, ¿Cuál era la definición matemática? se usaba el diferencial, ¿no? Sí, es la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Entonces, repasemos derivadas, que ya lo deben haber visto. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Si nosotros hacemos la derivada de x de t con respecto al tiempo, eso nos queda la función velocidad. ¿Cómo sería? Esto era constante, nos queda constante. La de coseno, ¿cómo es la derivada del coseno? Menos seno. No sé, no. Menos seno. Si tenemos adentro, ¿cuál sería la derivada de esto por la regla de la cadena? Esto es una constante, queda cero. Esto que está, la variable multiplicada por una coeficiente, ¿cómo queda? El coeficiente solamente. Entonces, sería menos seno, podemos poner menos omega por a, esto queda como constante, por seno omega t más phi. No sé si ven. La derivada de la función posición es menos omega, con la regla de la cadena, por a, por regla de la cadena. No, este menos viene de acá, del menos seno, coseno del menos seno, y todo esto queda igual. Entonces, la derivada de la función posición es menos omega por a por el seno de omega t más phi. La función velocidad, podemos determinar la velocidad de nuestro sistema, de la masa de nuestro sistema, en cualquier momento del tiempo a partir de esta función. ¿Bien? Profe, ¿el A cuenta como coeficiente? Es un coeficiente multiplicado, es regla de la Ah, cadena, hacemos esto por después sí, la sí, sí. derivada de... ¿Bien? Ah. Nomás que acá lo reordené para que quede más legible y como está en los libros. Función aceleración. ¿Cómo era la definición de la aceleración? ¿Qué tanto cambia la velocidad en un cierto tiempo? Bien, la aceleración instantánea la definíamos también como la derivada de la velocidad en el tiempo o la derivada segunda de la posición en el tiempo. Bien, podemos hacer derivada segunda con respecto al tiempo, eso nos da aceleración, ¿no? Hacemos la derivada de esta. De vuelta, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Esto nos quedaría como constante, y de Se queda vuelta igual. se sacaría el omega afuera y nos quedaría menos omega cuadrado, porque hay dos omega, por a, por el coseno, omega t más phi. ¿Bien? Tenemos posición, a por el coseno omega t más phi, velocidad, menos omega a por seno de la fase, y aceleración menos omega cuadrado por a por el coseno de la fase. ¿Bien? Ya tenemos determinado posición, velocidad, aceleración de un movimiento armónico simple a través de un modelo matemático que lo podemos calcular en cualquier momento del tiempo. Es una función que nos permite predecir cuál va a ser el comportamiento de este movimiento en cualquier momento temporal. Bien, con esto es la base para poder resolver los ejercicios generales de movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver cuáles son los sistemas particulares que nosotros vamos a estudiar o que vamos a resolver, que tienen condiciones particulares para lo que es omega, para lo que es energía, que ahora bajen un poco. Vamos a ver el sistema masa-resorte sin amortiguamiento. Voy a cambiar esto, igualmente lo tienen ahí en la guía. Un sistema masa-resorte
A ver, capaz que, no sé si lo tenemos acá dibujado, no. En el libro, se lo voy a mostrar del libro que está mejor dibujado. Denme un segundito. A ver si se encuentra. Acá. Voy a compartir pantalla. Sistema masa resorte que es similar a lo que aquí abajo, figura 15.1. Tenemos una masa que está atada a un resorte que tiene una posición de equilibrio, el resorte tiene una constante del resorte. Cuando nosotros lo estiramos en este caso hacia la derecha, se estira el resorte y se genera por la ley de Hooke, como habíamos visto, una fuerza que se llama fuerza recuperadora que siempre tiende a la posición de equilibrio, que es ese F sub S que está ahí arriba, ¿no? En sentido opuesto al desplazamiento. Cuando está en la posición de equilibrio, esa fuerza es cero, y cuando nosotros comprimimos el resorte, la fuerza recuperadora va en el sentido hacia la posición de equilibrio, también contraria al desplazamiento. Esta fuerza está acá, es menos K por X, ¿no? K es la constante del resorte, X es el desplazamiento. Bien, ¿recordamos eso? ¿Cómo podemos representar esto? ¿Cuál es el movimiento de este sistema masa-resorte si no tiene rozamiento? Vamos a suponer de que no existe rozamiento de esa masa con el suelo. Si nosotros lo estiramos, lo soltamos, ¿qué va a hacer esa masa? Va a volver a la posición de equilibrio, va a pasar esa posición de equilibrio, va a volver a lo que sería la figura C, va a volver a la posición de equilibrio, va a volver a la figura A, y va a ir y volver indefinidamente en el tiempo en estos tres gráficos. Va a ser A, B, C, C, B, A. A, B, C, C, B, A. ¿Y qué va a formar eso si nosotros graficamos la posición en X en todo momento del tiempo? Vamos a obtener lo que obtuvimos anteriormente, que es una onda de esta manera, ¿no? Donde tenemos la amplitud máxima, que sería el máximo estiramiento que nosotros le dimos al resorte. Vamos a tener a lo largo del tiempo una función sinoidal, vamos a poder calcular el periodo, vamos a poder calcular la frecuencia, y vamos a poder calcular la frecuencia angular, que se calcula como está aquí en la gráfica, en la fórmula del libro. Bien, vamos a volver a la hoja y vamos a repasar las ecuaciones que tenemos en un sistema masa-resorte. Bien. Dijimos, teníamos por la ley de Hooke, fuerza es menos K por X. Bien, esa es la fuerza recuperadora. Eso ya lo vimos en unidades anteriores. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? O la frecuencia angular. La velocidad angular la dejamos para movimiento circular uniforme. Aquí ya generalizamos y le llamamos frecuencia angular. La frecuencia angular la podemos calcular como veíamos, era raíz K sobre M. ¿Qué es K? K, La constante del resorte. la constante del resorte. Y M es el valor de la masa. ¿Bien? Esto lo podemos calcular. Esto solamente para un sistema masa-resorte, ¿no? Sin rozamiento. ¿Bien? Ya tenemos ahí lo que es
la frecuencia angular. ¿Cómo sería la frecuencia? La frecuencia sería 2pi por... No, perdón. Periodo, le quiero decir. Sería igual, 1 sobre 2pi, periodo. Es 2pi por la inversa de esto, que sería m sobre k. Sería 2pi sobre omega. ¿Bien? Periodo 2pi sobre omega. Frecuencia es la inversa de esto, es omega sobre 2pi. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, para un sistema masa-resorte sin amortiguamiento o sin rozamiento, vamos a tener omega calculado de esta manera, periodo calculado de esta manera, y la frecuencia a la inversa de esto. ¿Bien? Ahora, también podemos determinar cuál es la energía mecánica total que va a tener un movimiento armónico simple, movimiento oscilatorio. En la guía, en el teórico, el profe les habrá dado el desarrollo, sino también en el libro está. La energía mecánica total es un medio constante del resorte por la amplitud máxima al cuadrado. Recuerden que esto es mecánica total, cinética más elástica, ¿no? Potencial elástica. La energía la podemos calcular como un medio constante del resorte por la amplitud máxima que va a tener el movimiento al cuadrado. Y para este caso particular, la velocidad, además de esa otra función que nosotros recién vimos, la podemos calcular como raíz, amplitud máxima al cuadrado, menos la posición que tiene el resorte en un determinado momento, por K sobre M, que sería omega al cuadrado. Bueno, ya tenemos la raíz. Esto es una velocidad que es independiente del tiempo y la podemos calcular a partir de la variable desplazamiento y no a partir de la variable tiempo. ¿Bien? Esto es exclusivo para lo que es sistema masa-resorte. ¿Hasta ahí me siguen? Estas ecuaciones las tienen en la guía, ¿no? Profe, entonces no lleva el cuadrado la doble D dentro de la velocidad. No, porque ya tenemos todo en raíz. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, sistema masa-resorte, la velocidad angular o la frecuencia angular la podemos determinar a partir de raíz K sobre M, K constante de resorte, M la masa, periodo 2pi por raíz de la inversa, es M sobre K, o sea 2pi sobre omega. La energía total, un medio de K por la amplitud, que es la amplitud máxima al cuadrado, y velocidad, amplitud al cuadrado menos X cuadrado, por K sobre M todo raíz. Bien, ahora vamos a péndulo. Péndulo también, ¿saben lo que es un movimiento pendular? O se los habrá explicado el profe. Tenemos una masa colgada de un hilo, le damos, vamos a la gráfica del libro mejor, que está más bonita. Déjenme que la busque. Aquí. Tenemos una masa, en la figura 15-16, colgada de un hilo, en este caso sobre el techo,
le damos un ángulo y soltamos. Vamos a suponer de que no tenemos ningún tipo de rozamiento con el aire, ni tampoco el hilo tiene rozamiento en el techo. Vamos a despreciar la masa del hilo o de la cuerda, una cuerda tensa, pero lo vamos a despreciar a modo de poder modelizarlo como un movimiento armónico simple, ¿no? Se cumplen determinadas condiciones para que el péndulo, que se llama péndulo simple, cuando nosotros lo queremos modelar como un movimiento armónico simple, hay que determinadas limitaciones para que el modelo matemático funcione, ¿no? Si no, hay que entrar a agregarle complicaciones que no es el objetivo de esta unidad. Entonces nosotros vamos a estudiar un péndulo. Todos saben lo que es un péndulo, se imaginan lo que es un péndulo. El que no sepa qué es un péndulo, avise y lo explicamos o buscamos algún video para que se den cuenta de lo que es un péndulo. Todos saben, ¿no? Sí, sí, Vamos a profe. continuar. Entonces, dijimos, tenemos una masa colgada de una cuerda, a la que se desprecia la masa de la cuerda. Se le da un determinado ángulo, ese ángulo tiene que ser pequeño, para que se cumpla la aproximación por el ángulo pequeño del seno con el ángulo. En general menor a 10, 12 grados, tiene que ser. Y se suelta, y eso empieza a oscilar hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Si no hay rozamiento, eso se mantiene en forma indefinida en el tiempo. ¿Bien? O sea, no frena nunca. Ese movimiento de un lado hacia el otro también es un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque hay una fuerza recuperadora, que la fuerza recuperadora sería la m por g por el seno del ángulo. Sería lo que yo aquí tengo marcado, que se me marca todo, sería esto, la fuerza recuperadora, ¿bien? Porque tenemos la masa, si nosotros giramos los ejes, hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿cuál sería la fuerza que estaría haciendo que este cuerpo se mueva debido a la ley de Newton? La segunda ley de Newton sería m por g por el seno del ángulo. ¿Bien? Esa sería la fuerza recuperadora. Tenemos la tensión de la cuerda, tenemos la masa, hacemos una descomposición, el peso en X y el peso en Y. El peso en X es lo que hace de que este péndulo se esté moviendo indefinidamente. En definitiva, es la aceleración de la gravedad. Y este es un experimento que se suele realizar para determinar cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en un punto determinado en la Tierra, o también fuera de la Tierra. Porque si es masa conocida, longitud de cuerda conocida, masa pequeña de la cuerda, despreciable, o el ángulo muy pequeño, se puede realizar un movimiento armónico simple, y como vamos a ver ahora, determinar la gravedad que está involucrada en las ecuaciones. Vamos a volver a la hoja, y vamos a ver péndulo simple. Péndulo simple nos referimos al movimiento pendular que tiene esas limitaciones que vimos recién, ¿no? El péndulo simple tiene omega como raíz de aceleración de la gravedad sobre longitud de la cuerda. ¿Bien? Y periodo como 2pi sobre omega, al igual que aquí, es igual a 2pi por raíz de L sobre G. ¿Bien? Esto lo podemos hacer porque la fuerza, que sería la fuerza recuperadora m por g por el seno del ángulo, que vimos recién ahí que les marqué, la podemos aproximar como seno del
del ángulo lo podemos aproximar como el ángulo en sí mismo. Esto es válido para cuando los ángulos son menores a los 10 grados o 0,2 radianes. Eso se hace por desarrollo en series de Taylor, se puede demostrar de que esto se cumple. Y esto es similar a lo que vimos anteriormente de menos K por X, va a ser igual a M por G por S sobre L. Y ese signo negativo nos está indicando de que siempre es opuesto al ángulo. ¿Bien? ¿Qué era ese, profe? S es el arco. ¿Cómo era el valor de S con respecto al desplazamiento angular? Movimiento circular. ¿Cómo calculábamos S? Era el desplazamiento angular por el radio. En este caso el radio es L. ¿Bien? Esto es igual al ángulo por L. Entonces, si nosotros despejamos el ángulo, nos queda S sobre L. Este sería el ángulo. ¿Bien? Sí, profe. Tenemos sistema masa-resorte, péndulo simple. Y ecuaciones generales de movimiento armónico simple. Con estas ecuaciones vamos a hacer ejercicios. Primero vamos a ir a la guía, voy a compartirles pantalla, a este ejercicio, al 2 que está resuelto. Más allá de lo que diga acá, me gustaría de que a partir de este movimiento armónico simple representado X en metro y tiempo en segundos, podamos indicar cuál es la amplitud, el periodo y la frecuencia de este movimiento. Nosotros tenemos graficado y con escala. ¿Cuál es la amplitud de este movimiento? Los 0,75 porque ya está ahí donde llega la Es el cónica. máximo y el menos 0,75 es el mínimo. Los valores de amplitud de este movimiento armónico simple es de 0,75 metros. ¿Bien? El período. ¿Cómo podemos determinar el período? 0,10. ¿Cómo podemos determinar el periodo? Determinamos una posición conocida, por ejemplo, 0, y vamos hasta la misma posición una vez que fue y volvió. O sea, fue y volvió hasta acá. Desde hasta acá, ¿qué valor tenemos? Supongo que es 0,20. Si acá es 0,15, 0,20, 0,25. Vamos en otra posición, vamos en este cruce por 0, 0,05. Esto va y vuelve, de 0,05 a 0,25 hay 0,20. Entonces 0,20 segundos es el periodo de este movimiento armónico simple. ¿Bien? ¿Se entiende cómo lo determinamos? Sí, bro. ¿Cuál es la Sí. frecuencia? Sería tomar el periodo recién obtenido y dividirlo sobre 1. Sería hacer la inversa. ¿Cuánto es? 5. ¿5 qué? Hertz. Hertz. ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia? Los hertz. Hertz. Hertz es la unidad de medida de la frecuencia. 5 Hz es la frecuencia. Así como en las radios tradicionales que se determinaban en AM o FM en kilohertz o megahertz, eso te está indicando la frecuencia en la cual está emitiendo, o la banda de frecuencia que está emitiendo esa señal de radio. ¿Bien? Eso tiene relación con esto, con las ondas que vamos a ver en esta unidad y en la unidad que viene. La frecuencia angular.
¿Cómo la calculamos? El valor obtenido de la frecuencia lo multiplicamos por los 2pi. Bien, ¿cómo entonces es el cálculo? ¿Cuánto da? Háganlo, más allá que acá está el resultado, pero está bueno de que lo hagan. Daría 10pi, 31,41. Bien, 31,41 radianes sobre segundo. La frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo. Perfecto. Ya pudimos determinar los principales valores de una onda que determina un movimiento armónico simple. Vamos ahora a los ejercicios de más adelante. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Péndulo simple. Ahora es un movimiento armónico simple, en particular de un péndulo simple, ¿bien? Tengamos en mente las ecuaciones del movimiento armónico simple y las ecuaciones del péndulo simple. El ejercicio número 2, perdón. Un péndulo simple realiza una oscilación por segundo. ¿Bien? Lo que pregunte es, ¿cuál es la longitud de la cuerda de ese péndulo? ¿Qué nos está dejando o dando como información el ejercicio? Esa una oscilación por segundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿El periodo? El periodo es el tiempo que tarda en dar frecuencia. una... Esa es la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia sería un hertz, que se simboliza Hz. ¿Bien? ¿Cómo calculábamos? ¿O en qué? A partir. No cómo calculamos, porque no hay una ecuación específica para eso, hay que despejar de las otras que vimos. ¿En qué ecuaciones aparece la longitud de la cuerda del péndulo en el péndulo simple? A ver si lo tengo acá a mano, la hoja. Volviendo a lo que escribí anteriormente, tenemos en T, aquí aparece, o en frecuencia angular también aparece. Pero a partir de en T nosotros lo tenemos, porque T es 1 sobre F, nosotros tenemos la frecuencia, podemos calcular T y podemos utilizar esta ecuación. Si tenemos la frecuencia de 1 Hz, ¿cuánto vale el valor de T, el periodo? 1. 1 segundo. O sea, el péndulo va y vuelve en 1 segundo. Lo que nosotros tenemos que, a partir de la fórmula, que era 2pi por raíz L sobre G, calcular cuál es la longitud de la cuerda, suponiendo de que estamos sobre el nivel del mar y G vale 9,80, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo hacemos eso? Despejamos el valor de L para poder calcular. Hacemos T dividido 2pi es igual a raíz de L sobre G. Bien. Vamos a darlo vuelta para que me sea más cómodo. Queda L sobre G es igual a T cuadrado sobre 2pi al cuadrado. Bien. Y L nos va a quedar T cuadrado por G sobre 4pi cuadrado. ¿No? Vamos a reemplazar. T era 1 segundo. G vamos a tomar 9,80. Cuatro veces pi al cuadrado. Eso da una longitud de cuerda de... 1,55. No. 0,24. 0,24 y pico, ¿no? Sí, 0.248. Casi
0,25, casi 25 centímetros. Para generar un péndulo de que tenga una frecuencia de 1 Hz o un periodo de 1 segundo, podemos cortar una cuerda de 25 centímetros, colgarle una masa, cualquiera sea su valor, y empezar a hacerlo pendular, oscilar, y vamos a tener una frecuencia de 1 Hz o un tiempo de 1 segundo, si la longitud de la cuerda es de casi 25 centímetros. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 1, que es un poco más complicado. El ejercicio número 1. Una partícula con movimiento armónico simple oscila sobre un eje horizontal alrededor de x igual a 0. Vamos a suponer un sistema de masa resorte como los que vimos. En el instante t igual a 0 segundos, a cuando comienza nuestra experiencia, nuestro experimento, la posición es de x 12 centímetros y la velocidad es 0. Eso es una cosa importante. Cuando está en los extremos, la velocidad que va a tener el sistema masa resorte va a ser 0, ¿no? En un sistema masa resorte, vamos a suponer de que esté estirado. Esta sería la posición de equilibrio. X igual a 0. Aquí está estirado a los 12 centímetros. Tenemos una fuerza hacia aquel lado, hacia la posición de equilibrio. Esto va a empezar a oscilar, va a venir hasta acá y va a volver, va a venir y va a volver, va a venir. Si nosotros graficamos el X en el tiempo, tenemos un movimiento armónico simple, ¿no? Ahora bien, ¿cuál va a ser la velocidad en el extremo? Aquí o aquí. ¿Cuál va a ser la velocidad de la masa? Razonando solamente, sin ecuaciones. A los 12 centímetros va a ser 0 y A los menos 12 centímetros también va a ser 0. también va a ser 0. Y en la posición x igual a 0, supongo que es la velocidad máxima. Velocidad máxima. Bien, porque aquí se empieza a acelerar, 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 cada vez menos. Aquí es la velocidad máxima, aquí se empieza a frenar, 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 hasta que se frena por completo. Bien. Pero aquí empieza nuevamente con la aceleración máxima. Entonces, en los extremos la aceleración es máxima. En el centro la aceleración es 0. ¿Bien? ¿Por qué? Aquí es positiva, empieza a disminuir, empieza negativa, hasta llegar aquí, que es máxima en el sentido opuesto, negativa con signo negativo, y aquí de vuelta se empieza a acercar a 0 y empieza a aumentar. ¿Bien? Signo positivo y signo negativo. La velocidad es 0, entonces tenemos en el extremo la velocidad 0 a los 12 centímetros. Volvemos voy a volver una partícula con movimiento armónico simple oscila sobre un eje horizontal alrededor de x igual a 0. En el instante t, que es 0, que es donde aquí les marqué que empieza nuestro ejercicio, la posición es 12 centímetros y la velocidad es 0. El periodo de oscilación es 1,5 segundos. ¿Qué nos está diciendo? Que va y vuelve en 1,5 segundos. Determinar la frecuencia angular, la función x con respecto al tiempo, la posición en t igual a 0,3, la aceleración cuando la partícula está en la posición 9 centímetros. Vamos por parte, vamos en la primera, a determinar la frecuencia angular. Estos 12 centímetros, ¿qué nos están diciendo? Nos dice que la amplitud es de 12 centímetros, el valor de x máximo esto, ¿no?
¿Cuánto sería esto en metros? 0,12 metros. Bien. ¿Cuál es el período? Vamos a recabar todos los valores que tenemos de acuerdo a las definiciones que estuvimos estudiando. 0,3 segundos. ¿O no? No, el periodo de oscilación, dice ahí. Claro, 1,5. 1,5 está arriba. el periodo de oscilación es 1,5 segundos. Bien, estos son los datos que nosotros tenemos. Vamos en primer lugar a calcular cuál es, en A, nos pide la frecuencia angular. Aquí es igual la frecuencia angular. En este caso no tenemos la masa, ni tenemos la constante del resorte para calcularlo a través del sistema masa-resorte, pero sí tenemos el resto de los datos para calcularlo como un movimiento armónico simple en forma general. ¿Cómo era el cálculo de la frecuencia angular? Al tener la frecuencia, podemos hacer frecuencia es igual a 2pi sobre W. ¿Se entiende? Podemos usar... Sí, pero esto que es igual es 2pi por f o 2pi sobre t. Claro, hay que transformarla. 2pi por f, o es lo que es lo mismo, 2pi sobre t. Bien, nosotros tenemos t, entonces vamos a calcular omega es igual a 2pi sobre 1,5 segundos. ¿Cuánto es igual? El valor de la frecuencia. 4,18. 4,18 radianes sobre segundos. Ese es el valor de la frecuencia angular para este sistema más, o de movimiento armónico simple. Bien. El punto B. Nos pide calcular la función posición. ¿Cómo era la forma de la ecuación para la posición? X de t es igual a por el coseno de la fase, que es frecuencia angular, por t más una constante de fase, que es phi. Bien. A lo tenemos. Frecuencia angular lo tenemos. Phi no lo tenemos. ¿Cómo podemos calcular el valor de phi? Para calcular el valor de phi se plantean las condiciones iniciales y se resuelve. ¿Qué quiere decir esto? Planteamos en el instante t igual a 0, ¿qué pasa en el momento inicial? Reemplazamos por los valores y vemos, despejamos qué valor tiene phi. Vamos a hacer momento inicial x en 0. ¿Bien? Podemos plantear con A o con los 0,12, es indistinto, 0,12 metros por coseno, t va a valer 0. T por 0, omega por 0 va a ser 0. Más nos va a quedar coseno de phi, solamente. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Se entiende lo que hice acá? Sí, Sí, profe. profe. T igual a 0. Esto se anula, nos queda coseno de phi. Ahora bien, ¿qué nos dice el enunciado? ¿Qué pasa cuando el tiempo es 0? ¿Cuánto es el valor de la posición? En el enunciado, fijémonos. En el instante t0, la posición Saldría es 0 la distancia. 12 centímetros. O sea, la posición sería esta. En x0 tiene que valer 0,12 metros. Para que esta ecuación tenga resolución, ¿cuánto tiene que valer phi? Esto tiene que ser igual a 1, ¿o no? Para que podamos resolver, se cumpla las condiciones iniciales planteadas en el ejercicio. x0 tiene que valer 0,12 metros. Nosotros en la ecuación tenemos 0,12 metros por el coseno de algo, que ese coseno de algo tiene que ser igual a 1. ¿Cuánto tiene que valer ese phi?
0. 0. Entonces, phi vale 0. No tenemos desfasaje, no tenemos constante de fase. ¿Bien? Ya tenemos el valor de phi, que no lo sabíamos anteriormente, y entonces ahora sí podemos plantear toda la ecuación. X del tiempo va a quedar 0,12 metros por el coseno de omega 4,18 radianes sobre segundos por t más 0, que sería el phi, no lo ponemos. Esta sería la ecuación. ¿Qué nos está queriendo decir esta ecuación? Que nosotros podemos calcular la posición en cualquier momento del tiempo, reemplazando t por el valor en segundo que queremos, calculamos y nos dice cuál es la posición que va a tener ese sistema masa-resorte. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Qué es lo que queda expresado así? Queda expresada la función. Ahora, profe, si queremos saber la posición de en cualquier momento, reemplazamos el valor del tiempo y Por lo- ya. Claro, calculamos y tenemos la posición. O sea, profe, por ejemplo, si yo ingreso 2 segundos, sería 0,11 en distancia, ¿verdad? No lo sé, habría que hacer el cálculo. Si te dio eso, es eso. 4,18 por... ¿me dijiste cuántos segundos? ¿2 segundos? Sí, 2 segundos. 4,18 por 2 segundos, coseno, y después multiplicar por 0,12 y tiene que dar cuál es la posición. Acá en esta hay que usar los 0,3 segundos que te dice ahí, ¿o no? Claro, en el siguiente nos Puede pide, ser. en el punto C nos pide cuál es la posición para 0,3. Entonces, para x 0,3 es igual a, calculemos. Hagan el Dio cálculo. 0,12, ¿puede ser? No. Es 4,18 por 0,3. A eso le haces coseno. Es lo mismo que él también. El coseno tiene que ser en radianes. Tiene que ponerlo en modo radianes a la calculadora. 4,18 por 0,3. A eso le hacemos coseno. 0,31 por 0,12. 0,037. Para poner en radianes tienen que poner modo, rad. Bien. Esto tiene que estar en radianes. 0,037 metros o 3,7 centímetros. Es la posición a los 0,3 segundos. ¿Quedó claro? ¿Lo pudieron hacer? Sí, sí. Profe, Bien. disculpe la pregunta. ¿Habría otro método para obtenerlo en radianes, a pesar de que sea por el modo de la calculadora? Sí, lo tenés que convertir grados a radianes, conociendo, por ejemplo, que pi radianes es 180 o 2 pi radianes es 360 grados. Hace una regla de 3 y lo convertís. Ah, perfecto, muchas gracias. De nada. Vamos con el punto D, que nos pide la aceleración de la partícula para x 9 centímetros. ¿Cómo podemos hacer aquí? Porque nosotros la función aceleración también la tenemos por tiempo, ¿no? O sea, como la variable independiente, tiempo. Nos va a quedar, ¿recuerdan cómo era? Vamos a volver a ver a la hoja, a ver que la busco. Aquí la aceleración era menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por el coseno de la fase. Bien, la variable que tenemos es tiempo, no es posición.
¿Cómo podemos hacer? Podemos determinar la función de aceleración, que de hecho lo tenemos que hacer, pero necesitamos el tiempo en el cual la partícula está en esa posición de 9 centímetros. Eso lo podemos hacer primero aquí, como, perdón, vamos a esto, nosotros acá vamos a reemplazar por 9 centímetros, lo XX sería 0,09 metros, es igual a 0,12 metros por el coseno de 4,18 radianes sobre segundo por t. Tenemos que despejar t para determinar cuál es el tiempo en el cual la partícula está a 0,09, porque lo reemplacé aquí. Hay que calcular la función inversa. Despejando lo podemos hacer. Hacemos 0,09 metros dividido 0,12 metros, aquí te cancelan, es igual a coseno de 4,18 radianes sobre segundo por tiempo. La inversa del coseno es arco coseno, o coseno a la menos 1, entonces tenemos que hacer arco coseno de esto, 0,09 dividido 0,12, esto es igual a 4,18 radianes sobre segundos por t. Y ahí despejamos t haciendo arco coseno 0,09, 0,12 dividido 4,18 radianes sobre segundos. ¿Cuánto les da? El arco coseno es coseno a la menos 1, ¿no? En la calculadora. $9,90 me dio a mí. No. Ah, tiene que estar en radianes, perdón. ¿Sí? Tengan cuidado eso en parcial, ¿no? 0,17 también me dio. 0,17 segundos. Ese es el tiempo en el cual la partícula está en la posición 9 centímetros. Ahora, voy a cambiar de hoja porque si no se va a hacer mucho lío. Tenemos que calcular cuál es la aceleración para este tiempo, que es donde la partícula está a los 9 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la función aceleración? Es Es menos decir, menos W al cuadrado por A por el coseno. del omega t más phi. Phi dijimos que era 0 para este caso. Tenemos los otros valores. Omega era 4,18 radianes sobre segundo. Eso lo ponemos al cuadrado. La amplitud era de 0,12 metros. Coseno de omega era 4,18 radianes sobre segundo por t, que sería los 0,17. Yo que puse t, no quería tachar, pero bueno, sería 0,17 segundos. Y esto acá, t igual a 0,17 segundos, ¿no? La aceleración a los 0,17 segundos, ¿cuánto es?
A mí me dio menos 1.57. No sé si Bien. está bien. Sí, está bien. O 1.6 negativo. Metros sobre segundo cuadrado. ¿A alguien más le dio así? Sí, a mí me da igual. Bien. A mí también. Esa es la aceleración que va a tener la partícula o la masa, que estamos de este sistema masa-resorte, en la posición 9 centímetros, que equivale a un tiempo de 0,17 segundos. Como vimos, podemos determinar las ecuaciones, y con esas ecuaciones podemos hacer los cálculos para cualquier momento del tiempo, o en este caso para cualquier posición. ¿De acuerdo? ¿Está claro el ejercicio y cómo aplicamos las ecuaciones? Sí, Sí, profe. profe, se Sí, entendió. profe. Bien. Vamos a buscar un ejercicio más. A ver. El 5 puede ser. A ver si- Vamos a hacer el 5. El ejercicio número 5. Ahí les voy a compartir pantalla. Vamos a comenzarlo y si no lo terminamos, queda para que lo terminen ustedes. Dice, una masa de 200 gramos oscila horizontalmente. También vamos a suponer un sistema de masa-resorte, y sin fricción en el extremo de un resorte horizontal, para el cual aquí nos da el valor de la constante del resorte, K minúscula, es igual a 7 newtons sobre metro. La masa se desplaza 5 centímetros de su posición de equilibrio y luego se suelta. Encuentre, en primer lugar, la máxima rapidez o la velocidad máxima. En el B, la rapidez cuando se encuentra a 3 centímetros de la posición de equilibrio, y en el C, cuál es la aceleración en cada uno de estos dos casos. Bien. Vamos a primero relevar cuáles son los datos que nos da el problema. Sabemos que se trata de un sistema masa-resorte, que genera un movimiento armónico simple, porque dice de que no hay fricción, y entonces tenemos masa, 200 gramos, ¿cuánto es su valor en kilogramos? 0.2. 0.2 kilogramos. Tenemos el valor de constante del resorte, que es 7 newtons sobre metros. ¿Qué más tenemos? La masa se desplaza 5 centímetros de su posición de equilibrio. ¿Qué nos está diciendo eso? El Que máximo valor de X que va a poder asumir es 5 o menos 5. Eso es la amplitud de nuestro movimiento armónico simple, que sería 5 centímetros, o es que es lo mismo, 0,05 metros. ¿Bien? Lo que nos pide es cuál es la máxima rapidez. ¿Cuál es la máxima rapidez? Vamos a volver a las ecuaciones. Les voy a escribir la ecuación de velocidad para que podamos deducir cuál es la máxima rapidez. Omega por A por el seno de omega t más phi. Esa es la de la velocidad, ¿no? ¿Cuándo creen que este valor es máximo? Si tenemos el movimiento cuando, al valor cuando así, tenemos un seno, el valor máximo se da
Pero Cuando seno es, 0,05. cuando seno es 1. ¿No? Cuando esto es 1, porque ¿en qué varía? Entre menos 1 y más 1. O cuando es menos 1, o cuando es más 1. Bien, a nosotros en este caso no nos interesa el signo, porque no vamos a tomar en valor absoluto lo que es la velocidad. Es decir, vamos a despreciar este menos. O sea, si es la velocidad máxima en un sentido, es la velocidad máxima en el otro, ¿no? Sería como la velocidad mínima, en todo caso, si consideramos el signo, pero a nosotros nos interesa el valor absoluto. Cuando esto es 1, tenemos el máximo valor del seno, ¿o no? No puede valer 1,5 el valor del seno. Lo que va a hacer el seno es bajar el valor de la amplitud hasta menos 1, cuando sea menos 1 va a ser el mínimo, y cuando sea más 1, ¿se entiende? Entonces, la velocidad máxima la podemos representar como omega por A. Sin considerar el signo, como les dije recién. Que es igual para un sentido y para el otro, para cuando es negativo o cuando es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Con esto, ¿cómo podemos determinar cuál es la velocidad máxima para este movimiento? Vamos a tener que calcular omega, porque A ya lo tenemos. Vamos a calcular acá omega, como lo calculábamos para un sistema masa-resorte. Raíz de K sobre M. K sobre M. K sobre M. Eso nos quedaría raíz de 7 newton sobre metros dividido 0,2 kilogramos. El valor de la frecuencia angular es de 5.9. radianes sobre segundos. Les da así el resto, ¿no? Sí, profe. Valor de la amplitud lo tenemos, vamos a calcular la velocidad máxima. 5.9 radianes sobre segundos por 0,05 metros. La velocidad máxima nos queda de 0.29. 29, en este caso metros sobre segundos. Este movimiento armónico simple va a tener una velocidad máxima de 0.29 metros sobre segundos. ¿En qué posición va a tener esa velocidad máxima? ¿En qué posición de desplazamiento? En el 0,05. No, en el 0. En el 0. Recuerden cuando vimos sistema masa-resorte, voy a volver al grafiquito anterior, en el x igual a 0, aquí tenemos la velocidad máxima. Aquí en los extremos tenemos velocidad 0, en el centro, en la posición de equilibrio, tenemos la velocidad máxima. En un sentido o en el otro. Positivo o negativo, pero el valor absoluto es el máximo. Valor que podemos obtener. ¿Bien? En la posición de equilibrio vamos a tener una velocidad de 0,29 metros sobre segundos. Ahora, este es el punto A. Vamos a hacer el punto B, y ustedes en casa después hacen el punto C, o por lo menos plantear el punto B. Nos pide la rapidez cuando se encuentra a 3 centímetros de la posición de equilibrio. Aquí nos pide la velocidad que va a tener a los 3 centímetros. Hay dos formas de hacerlo. Uno, como lo hicimos en el ejercicio anterior, a partir de la ecuación de posición, calculábamos el tiempo que tenía esa partícula o esa masa, el tiempo que tardaba en lograr una posición de 3 centímetros, y con ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación de velocidad. Bien, hay que plantear la ecuación de posición y la ecuación de velocidad.
Esa es una forma de hacerlo. Vamos a usar la segunda forma de hacerlo para poder aplicar la otra ecuación que vimos, que era la ecuación velocidad para un sistema de masa-resorte. Recapitulen, no vayan más atrás en la guía y me dicen cómo es la ecuación de velocidad para un sistema masa-resorte. ¿No era la raíz de la amplitud al cuadrado menos la distancia al cuadrado Sí, todo por eso por... la constante del no, sí, la constante A del resorte dividido masa? dividido masa. ¿Qué tenemos acá? Nos ahorramos una ecuación. En la anterior teníamos que hacer la ecuación posición, calcular el tiempo y después entrar a la ecuación de velocidad. En este caso, esta función ya depende directamente de la posición. No sabemos en qué tiempo ocurre esa posición. De hecho, no nos interesa. Entonces, ¿cómo hacemos? Velocidad es igual. A valía 0,05 metros. Todo esto al cuadrado, menos la posición que nosotros queremos, sería 0,03 metros al cuadrado. Todo esto multiplicado por K sobre M. K valía 7 newtons sobre metros, y M era 0,2 kilogramos. Calculamos esto, y nos da que la velocidad en esa posición es de A mí me dio 0.23. Me dio lo mismo. metros sobre segundos. 0,23 metros sobre segundos. ¿Y qué velocidad tendría a los menos 3 centímetros? La misma, pero negativa. Entonces esto puede ser más, menos. De hecho, la raíz tiene dos resultados, ¿no? Los escribo solamente para que ustedes se den cuenta que para un lado y para el otro va a ser simétrico el movimiento y vamos a tener velocidades en un sentido y en el otro iguales para las mismas posiciones en valor absoluto, ¿no? El punto C, termínenlo en casa, o para la próxima clase. ¿Cuál es la aceleración que va a tener para cuando la rapidez es máxima y cuando tenemos esta rapidez de 0,23 metros sobre segundo en una posición de 3 centímetros? ¿De acuerdo? Van a tener que acá sí determinar las ecuaciones de posición y aceleración. Posición para sacar los tiempos y después de la aceleración. ¿Bien? Dale, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, No, entonces, no. ¿en qué caso se utiliza los radianes en la calculadora? Usamos siempre radianes para esta unidad. Esta unidad de la número 11, de movimiento oscilatorio, siempre va con radianes. Siempre y cuando intervenga la unidad de radianes, ¿verdad? Es que siempre interviene la unidad de radianes. Salvo que en el enunciado le diga es tantos grados y lo tengan que convertir sí o sí a radianes. Cuando hacen los cálculos siempre va con radianes. Ah, va, perfecto. Muchas gracias. De nada. La clase que viene es feriado, así que no vamos a tener clases el lunes próximo, pero estén atentos al aula virtual porque vamos a tener que armar los grupos para el último trabajo práctico de laboratorio. Así que les voy a dejar las instrucciones ahí en el aula virtual para que armemos los grupos, y después la clase que viene ya les voy a dar el instructivo para hacer el práctico de laboratorio, que va a ser sobre movimiento armónico simple, particularmente de péndulo. ¿Bien?
son 4 trabajos prácticos. Eran 3 o 4. Este año hubo, desde la cátedra nos dijeron de que tendrían que ser 4 trabajos prácticos. Profe, y otra duda, ¿la nota para promocionar tiene que ser en los dos mayor a 6 o se promediarán alguno o sí los dos parciales prácticos mayor a 6? Los 2 parciales prácticos mayor a 6. Cada parcial práctico tiene que ser mayor a 6. De 10, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, el tema de los recuperatorios es ¿era uno al final o uno para cada parcial? 1 para cada examen parcial. Pero ponele, no podemos usar, ponele, no es por cantidad, es por parcial. O Es sea, por no podemos parcial. usar. Pueden recuperar los 2 parciales. Si les va mal en ambos, tienen 2 chances de recuperación, pero es 1 por parcial. Claro, sí, está bien. ¿Alguna otra duda? El recuperatorio de trabajos se hace al final Sí. de los parciales. Sí, cuando se toman los recuperatorios de los parciales, ahí va a haber también una fecha de entrega para los recuperatorios. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Bueno, entonces nos vemos la